amigos? Bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues me acompaña mi buen amigo Mauricio Reynoso. Mauricio, bienvenido. Gracias, mi estimado Pancho. Siempre un placer compartir este espacio contigo y con todos los que se conectan y nos han venido siguiendo. Ya vamos para 3 o 4 años, ya hasta perdí la cuenta, lo cual habla muy bien de lo que hemos logrado. Y gracias siempre a invitados extraordinarios como el que hoy nos acompaña, mi querido Pancho. Sí, en efecto, pues nos acompaña el día de hoy Macario Esquetino, que es uno de nuestros grandes conferencistas. Él es un destacado economista, escritor y analista político, es profesor emérito e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y participa como columnista en El Financiero. Macario, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Pancho, Mauricio, muchísimas gracias a ustedes. Macario, viendo el tema económico, Trump llegó este año con una bola de amenazas, ¿no? De que pues que si nos iba a poner aranceles, bueno, y de hecho nos puso a nosotros y a todo el mundo, y pues México depende mucho de las exportaciones que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, al ver esto, muchas empresas empezaron a recortar presupuestos y hubo incertidumbre y como que pues se frenó pues, la economía, ¿no? Bueno, ya venía frenadona, pero todavía se frenó más, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu sentir? ¿Ya pasó la peor parte? Porque pues como que ya Trump, pues sí, nos puso aranceles, pero no estuvo tan grave, ¿no? ¿Cómo sientes que fue la afectación real a la economía en nuestro país? ¿Y cómo crees que venga para el 2026? Hay dos momentos, Pancho, bien distintos. Cuando gana el señor Trump la elección, en noviembre del año pasado, hace justamente un año, las empresas estadounidenses, sabiendo que se iba a volver loco con los aranceles, Sí, empiezan a comprar mucho más para sí, acumular inventarios. Y sí. eso nos da un jalón también a nosotros, también a México, y eso funciona desde noviembre hasta abril. En Ujú. abril, el 2 de abril, es el Liberation Day, el momento que salió con aranceles para todos los países del mundo, y ahí se desordenó todo. A Claro. partir de ese momento empiezan realmente los aranceles a pegar en distintos países y al día de hoy todavía no se aplican por completo. Hay muchos que puso y luego quitó, le pone a un país y luego lo reduce. Y en nuestro caso en particular hay una gran cantidad de productos que están cubiertos por el TEMEC y ahí Ujú. no se aplican los aranceles adicionales. Entonces, Claro. eso nos ha permitido al final ser el segundo país menos dañado. Canadá es el menos y nosotros somos el Claro. segundo menos. Entonces, eso, pues digamos, no ayuda, pero nos daña menos de lo que dañó a todos los demás. Claro. ¿Cómo sientes que venga para el 2026, ya viendo esto, la economía? Bueno, para el 2026 lo que vamos a tener sobre todo va a ser la discusión sobre el TEMEC. Si se va a ajustar en algunas cositas, si de plano ya no lo van a querer. Aquí lo que ha ocurrido es que una gran cantidad de sectores estadounidenses que fueron dañados durante el gobierno de López Obrador y no lograron en ese momento defenderse, lo están haciendo ahorita. Los de energía, por ejemplo, están reclamando que cambiamos la ley y ahora el gobierno es un actor principal. Los del maíz, los que venden todo tipo de cosas que fueron bloqueadas de alguna manera, ahora se están desquitando y esto es parte de lo que va a estar en la negociación. Entonces, para el tema del comercio exterior va a depender mucho de cómo logremos avanzar en esta renegociación del TEMEC. Para todo lo demás, está clarísimo que no va a haber nada. Estamos en pleno deterioro de la economía, el consumo está frenado, la inversión se está contrayendo mes a mes. Entonces, yo espero un 2026 de ceros, ¿eh? No veo crecimiento por ningún lado.
Dentro de este escenario, Macario, ¿ves algunas oportunidades en México que sectores productivos podamos impulsar de alguna manera, aprovechar lo que esta figura de los Estados Unidos está representado también de gran influencia en México, ya no solo en lo económico, etcétera? ¿Se vislumbra alguna oportunidad? Pues mira, el sector que se está moviendo de manera acelerada en Estados Unidos y un poco menos en otras partes del mundo tiene que ver con la tecnología, inteligencia artificial, manejo de datos, etcétera. Y esto requiere cantidades ingentes de electricidad. Y ahí tenemos un problema, no tenemos. Durante todo el sexenio de López Obrador se dejó de invertir en transmisión y entonces aunque tuviéramos hoy plantas nuevas, no las podemos conectar porque la red no aguanta, está en el límite. Entonces ahí tenemos un freno muy importante a la inversión. Creo que de alguna manera el actual gobierno lo entendió y ha estado buscando cómo impulsar pequeñas plantas que se puedan utilizar para alimentar específicamente ahí al espacio local, ¿no? Que no entren a la red grande. Entonces, a lo mejor esto nos puede ayudar y si es así, pues estos sectores tecnológicos podrían tener un espacio de crecimiento. Vamos a ver cómo se recompone el sector automotriz que está en dificultades y donde hemos tenido mucho éxito durante el último año ha sido la exportación de equipo y aparato eléctrico y electrónico. Entonces, por ahí yo esperaría todavía una cierta dinámica. Como comentabas hace rato, Macario, pues ya viene la renegociación del Temec. ¿En qué debemos estar atentos que pueda suceder, ¿no? ¿Qué sectores y en qué puntos? Bueno, ahí tenemos una ventaja, digamos, y es que quien está a cargo de esto es uno de los únicos dos secretarios de Estado que sirven de algo. Marcelo Ebrard, él es un funcionario de primer nivel, ha estado trabajando en serio y creo que tiene bastante claro qué es lo que puede lograr. Está hablando continuamente con los empresarios, todo esto puede ser útil. Creo que necesitamos encontrar cómo vamos a acomodar la industria automotriz de Norteamérica. Esta es una industria totalmente integrada y el tránsito de los viejos autos de combustión interna a los autos eléctricos está resultando pues difícil, no nada más para nosotros, en Alemania es una tragedia extraordinaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo creo que es un elemento clave y es mucho empresarios y gobiernos para encontrar por dónde. Fuera de eso, creo que conviene tratar de pastorear a Trump para evitar que se le ocurran aranceles arbitrarios, porque el señor es muy ocurrente, no crean que tiene una estrategia, es así que se le ocurre de pronto. Entonces, cuidar que esto no pase. Y un último elemento clave es China. China ha estado incrementando sus exportaciones de manera extraordinaria los últimos 4 años porque su dinámica interna ya no da. Entonces han crecido exportaciones lo más que han podido, por eso nos invadieron los autos chinos y por eso parte de la negociación, creo yo, está teniendo que ver con empezar a ponerle aranceles a los productos chinos para que no vengan en exceso y dañen nuestra propia industria, pero también porque Estados Unidos tiene la sospecha de que parte de eso viene, se reetiqueta y lo meten a Estados Unidos. Entonces hay que cuidar ese espacio. Vaya, y me llama la atención un poco también, Macario, lo que en la Asociación de Recursos Humanos estamos viendo. ¿Hay algún comentario que nos puedas compartir en cuanto a la expectativa que estas revisiones, negociaciones del tratado pueda traer también en materia laboral, que están incidiendo mucho en temas sindicales incluso? ¿Qué nos podrías comentar de ello? En eso, desde el TEMEC actual, antes de la revisión, ya tuvimos un cambio significativo que ha ido abriendo lo que tú dices, una presión continua de parte de
Estados Unidos para que los estándares laborales no sean tan distintos. Ujú. Esto es un tema en todas las negociaciones de comercio exterior y creo que es un tema válido. En el caso de nosotros, traemos el problema de que arrastramos algunas organizaciones sindicales de hace 100 años que no son proclives a la democracia sindical ni a la negociación abierta y transparente, sino que pues, son de lo oscurito. Y eso pues es un obstáculo y es lo que hay que ir frenando. Creo que hemos ido avanzando en ello. En el sector privado no es un problema tan grave, pero la presencia de este tipo de organizaciones en lo que el Estado hace, como por ejemplo la CENTE, pues sí es un problema nacional, ¿eh? No es un asunto exclusivamente económico, es un obstáculo para el desarrollo democrático y social de México. Absolutamente, sí. Oye, Macario, y ya para finalizar con el tema Trump, ¿no? ¿Cómo ves cómo crees que le vaya en las elecciones intermedias que van a tener en Estados Unidos? Bueno, todavía falta, pero que van a tener, y cómo podrá esto afectar a México. Y las elecciones allá intermedias son exactamente dentro de un año y ahora hubo unas pequeñas elecciones chiquitititas, un par de estados, New Jersey y Virginia, algunos alcaldes, el más famoso fue el de Nueva York, que ganó este joven Zoran Mamdani. Esta elección, aunque fue muy pequeñita, fue una derrota de Trump. Todos los que él apoyó perdieron. Los demócratas recuperaron votación a los niveles que tenían anteriormente. Hubo una gran asistencia de votantes, cosa rara en ese tipo de elecciones. Se confirma que las mujeres jóvenes están todas contra Trump. Y eso pues marca una señal negativa para él para dentro de un año. En todas las encuestas que hay de la opinión que tienen los estadounidenses de Trump, está otra vez en números muy negativos. Tenemos la preocupación, muchos, de que Trump no quiere perder y para eso está empezando a construir todo un equipo de abogados en el Departamento de Justicia y en el FBI para ir bloqueando a los opositores. Ya está usando eso en contra de quienes él consideró traidores en su primer gobierno. Y además ha estado utilizando a esta agencia que llamamos ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, que ahora está deteniendo gente sin ninguna autorización, con las caras cubiertas, con armas. Y ICE tiene para 2026 un presupuesto mayor al presupuesto de defensa de Italia. Por primera vez, y este grupo solo le responde a Trump. Es una especie de guardia pretoriana, son unas SS. Y tenemos la preocupación de que lo quiera utilizar para bloquear las elecciones. No hay que menospreciar a Trump. Trump es como López Obrador, nada más que grande y anaranjado. Fuera de eso es idéntico, es una persona muy peligrosa y yo creo que puede hacer cualquier cosa para no perder el poder, porque incluso ha estado pensando en modificar la Constitución de Estados Unidos y lanzarse a un tercer periodo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso y va a ser un año turbulento, eso seguro. Y sin duda, ya como nos lo comentabas hace un momento, prevés para México en particular 0, 0, 0, 0, un año muy turbulento. Hablábamos de algunas oportunidades por sectores. Eh, Ante toda esta perspectiva, ¿qué nos queda por delante, Macario? Seguir trabajando, decimos en algunos foros, hay que seguir haciendo lo nuestro. A mí en lo particular, el tema social en México también creo que ya está en unos niveles de alta preocupación. ¿Qué reflexiones te genera estos momentos y esta perspectiva ya particular para México?
Pues yo lo que percibo y he tratado de transmitir desde hace un poco más de un año es que estamos en un proceso de deterioro que yo identifico en tres ejes distintos: el internacional, y Trump es parte de ese deterioro; el político en el caso de México y el económico también aquí. Del económico ya platicábamos un poquito y te digo, no espero que estemos ya tocando fondo y vayamos a crecer. La mayor parte de los especialistas estiman que el año que entra creceríamos arribita de 1%. Yo no creo que lleguemos a eso. Entonces, pero bueno, no es tanta diferencia tampoco. No estoy hablando de que estemos en una crisis económica tipo 95 o tipo 2009, tampoco es eso. Y en el caso político, este deterioro que creo que se puede ver mucho en cómo han ido estallando cosas y la señora Sheinbaum no alcanza a poderlas enfrentar. Ujú. En buena medida, pues muchos pensamos que la señora no tiene el control de lo que está pasando en México, que la concentración de poder que hizo López Obrador no era en la presidencia, era en su persona. Y él sigue teniendo control de mucho y no la deja trabajar. Pero además ella tampoco quiere enfrentarse a López Obrador. El único jefe que tuvo ella en toda su vida fue López Obrador. Entonces es como su papá. Y romper con el padre no es una cosa sencilla. Entonces, como que ella no quiere, pero además no puede. Y esto debe ir avanzando y vamos a estar viendo conflictos en mayor cantidad, cada vez más difíciles de resolver. Y esto pues puede tumbar al gobierno. Es una preocupación muy grande para mí, porque si esto ocurriese, pues no tenemos nadie para recoger los cachitos. Oye, y hablando de política, ¿no? Y pues entrando, bueno, ya estamos analizando nuestro país, sobre las elecciones intermedias que también habrá en México, ¿qué crees que pueda suceder con las elecciones para gobernador, para las cámaras? Nuestro proceso electoral empieza más o menos en septiembre del año que entra, formalmente. La elección es hasta junio del 27. Eh, Recientemente han estado jugando con la idea de mover la revocación de mandato, que debe ser meses después, a que sea coincidente con la elección intermedia. Es algo que López Obrador quiso desde el principio. El objetivo de esta revocación de mandato no es que pierdan la presidencia, es que le permitieran al presidente hacer campaña. Eso quería López y ahora lo quiere la señora para hacer campaña y con eso pues favorecer a su partido o a su coalición. No percibo en este momento que las elecciones vayan a cambiar nada, porque ya es difícil pensar que las elecciones van a ser limpias. No lo fueron en 2024. López Obrador intervino desde la presidencia, utilizó los recursos del país para fingir que estábamos en jauja y que la gente fuera a votar bien contenta. Usó recursos públicos para financiar la campaña de Sheinbaum y para inutilizar la campaña de los opositores. Entonces eso mismo van a intentar en 2027. Tienen ahora el control del Poder Judicial, aunque quienes pusieron en el Poder Judicial, todo indica, son unos incapaces, entonces ni siquiera pueden hacer las cosas, pero al menos no nos van a dejar que podamos en las urnas decir lo que realmente queremos. Yo eso de la democracia en México creo que es un recuerdo. Eso es de lo preocupante que también comentábamos hace un momento, Macario. ¿Cómo ves también esto que planteaba don Ricardo Anaya? Ok, podríamos apoyar este cambio de momento de la revocación si incluimos a los gobernadores. Pues digo, creo que Misma jugada. es un intento por un lado, compensar un poco y que sus gobernadores puedan tener participación también en campaña. Y es un poco para que quede claro que Morena no va a negociar nada, que ellos deciden lo que se les antoje. Para eso tienen mayoría calificada.
Entonces, creo que es una especie de jugada política. Hay que recordar que ellos ya tienen muy pocos estados, ¿no? Acción Nacional gobierna Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y el PRI está en Durango y en Coahuila. O sea, prácticamente todo el territorio está ocupado por la coalición de Morena y el Verde. Entonces, no ayudaría mucho eso, pero bueno, es parte de las jugadas políticas, ¿no? Macario, ya estamos llegando a los 18 minutos, pero me gustaría saber tu punto de vista de cómo se están conformando los grupos de poder dentro de Morena. A mí también me gustaría saber, Pancho, no me queda claro, sí, sí sigue el señor López Obrador siendo un eje de buena parte de este grupo. Creo que la presidenta, por el mismo hecho de ser presidenta, tiene poder, aunque no sea suficiente, pero hay muchos de ellos que son muy indisciplinados, entonces están jugando pa' su santo, ¿no? Monreal así es. Adán Augusto está haciendo guaje, Noroña, que es un impresentable. Este tipo de actores van por su cuenta y entre esos actores tenemos gobernadores muy cercanos al crimen organizado que son los que están causando buena parte de los conflictos más difíciles de manejar. Sinaloa lleva más de un año en guerra. En Michoacán es muy evidente lo que está ocurriendo en este momento, pero no hay que olvidar Tamaulipas y Sonora. Y no hay que olvidar San Luis Potosí, que va a ser uno de los estados que se elige en 2027 y en donde el señor que gobierna, llegó por el Partido Verde, pues quiere meter a su señora como gobernadora y la presidenta quería que fuera Rosa Isela y esto ya se hizo una pachanga, mano. Entonces, está complicado, ¿no? Mauricio. Y eso pues nos complica la vida a todos, mi estimado Macario, porque cuando trata uno de planear actividades productivas, ser una organizaciones que generen empleos, productividad, etcétera, ante estos escenarios, pues es muy difícil, es como echarse un volado, ¿a qué le apuesto, no? Sí, de hecho, yo cierro mis conferencias desde hace tiempo diciendo eso precisamente, frente a un entorno turbulento como el que tenemos. La respuesta tiene que ser filosófica y ofrezco tres escuelas filosóficas. La última de ellas, los epicúreos, a lo que nos llevan es a darnos cuenta que la incertidumbre no es un problema en sí. Uno sufre en la incertidumbre porque piensa que los planes no se van a cumplir, pero eso se resuelve muy fácil. No hay que tener planes. Entonces, no se pongan a planear qué van a hacer el año que entra. Hay que más bien tener toda la capacidad de reacción lista, porque vamos a ir viendo cómo se ajustan las cosas de un día para otro, de un mes al siguiente, y sobre eso hay que jugar. Si seguimos con esta idea de yo puedo calcular que voy a crecer 15% en ventas, eso de veras nomás los va a hacer sufrir. No lo hagan. Hay que ser No, sumamente no, flexibles, ¿no? no, Exactamente, es un momento de flexibilidad y de capacidad de respuesta. muy bien. Pues Macario, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues sin lugar a dudas un gran conferencista. Y pues Mauricio, Lo dicho, además uno de estos pensadores y líderes de opinión que hoy deben seguir en el primer plano dentro del país. Muchísimas gracias por todo lo que nos contribuyes, Macario, y compartir tus ideas. Al contrario, gracias a ustedes dos, sobre todo gracias a los que nos escuchan. sí, y muchas gracias a nuestros amigos de Mundo Ejecutivo, de La Medir y de Smart Speakers. Hasta pronto, amigos, y muchas gracias, Macario, otra vez.